Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 171, Camino a Jerusalén. Comenzamos. Al día siguiente del memorable sermón acerca del reino de los cielos, partieron a Jerusalén para asistir a la Pascua. Los apóstoles y discípulos estaban confundidos acerca del reino de los cielos, el que Jesús predicaba, que estaba en el corazón de los hombres y el reino futuro. Y como iban a Jerusalén, pues pensaron que ahí ocurriría el reino futuro. Y sufrieron otra desilusión. Luego, cuando Jerusalén fue destruida, se aferraron a la esperanza de que el Maestro retornaría pronto. Salomé volvió a pedirle a Jesús un puesto de honor a su lado para sus hijos, ahora cuando estableciera el reino en Jerusalén. Jesús les dijo: mujer, no sabes qué es lo que pides. Y fijando la mirada en los ojos de los apóstoles buscadores de honor, les dijo: hace mucho que os conozco y os amo, y aún he vivido en la casa de vuestra madre. Y habéis permitido que vuestra madre venga a verme en secreto con esta petición indecorosa. Yo os pregunto, ¿sois capaces de beber de la copa de la que estoy a punto de beber? Santiago y Juan contestaron: sí, maestro, sí somos capaces. Y dijo Jesús: me apesadumbra ver que no sabéis por qué vamos a Jerusalén. Me duele que no comprendan la naturaleza de mi reino. Me desilusiona que traigáis a vuestra madre con tal petición. Yo sé que me amáis de corazón y por eso os declaro que en verdad beberéis mi copa de amargura y compartiréis mi humillación. Pero que os sentéis a mi izquierda no está en mí poder daros. Esos honores están reservados para los que han sido designados por mi Padre. El resto de los apóstoles, al enterarse de esta conferencia, estaban indignados con Santiago y Juan. Cuando Jesús los encontró discutiendo esto, los reunió y les dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea primero vuestro siervo. Yo os declaro que el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar. Y ahora voy a Jerusalén para dar mi vida haciendo la voluntad del Padre y sirviendo a mis hermanos. Santiago y Juan se disculparon con los hermanos apóstoles y recuperaron las buenas gracias de ellos. Sección número 1. La partida de Pella. Jesús y sus discípulos se despidieron finalmente del campamento de Pella, partiendo hacia el sur de Perea, donde trabajaba Abner y sus asociados, y visitaron a los 70 por 2 semanas. Unos 1000 seguidores le siguieron y luego fueron directamente a Jerusalén. La mitad del grupo lo abandonó en el vado de Jordán. Pensaba que su intención de ir a Jerusalén era para reclamar el trono de David. Una alta mayoría nunca pudo captar el verdadero concepto del reino de los cielos. Tampoco querían desprenderse de la idea judía del reino. David Zebedeo cerró el campamento de Pella por orden de Andrés y vendió todos los equipos para los fondos que necesitaban, pero lo hizo a regañadientes. David estuvo presente en la última semana trágica y luego se llevó a su madre de vuelta a Betsaida, después de la crucifixión. Quería servir como defensor de Lázaro de tanta persecución que sufría, pero Lázaro huyó a Filadelfia y luego le siguió la familia. Luego, después de la muerte de su madre, David, también se fue a Filadelfia, pero antes de hacerlo ayudó a Marta y María a deshacerse de los bienes. Luego de un corto periodo después de la crucifixión y la destrucción de Jerusalén, Antioquía se tornó el centro del cristianismo paulino que se difundió hacia el occidente. Desde Filadelfia, la versión abneriana del reino se desparramó por toda Mesopotamia y Arabia, hasta que los emisarios inflexibles de la época lo convirtieron en el Islam. Sección número 2. Sobre cómo calcular los gastos. Cuando habían llegado al vado de Betania sobre el Jordán, los apóstoles titubeaban acerca de hacia dónde iban. Jesús dijo: vosotros que queréis seguirme de ahora en adelante debéis estar dispuestos a pagar el precio de la dedicación total. Así como el Hijo del Hombre está a punto de ofrecer su vida para completar la misión de hacer la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. Si no estáis dispuestos a pagar el precio entero, no podéis ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes construiría una torre de vigilia sin sentarse primero a sumar el costo, a ver si tiene suficiente dinero para completar la obra? Se mofarían del que empieza sin calcular y no puede terminar la obra. Lo mismo un rey cuando se prepara para guerrear contra otro. Se sienta primero para asesorarse sobre si podrá con 10,000 hombres luchar contra el que tiene 20,000. Y si no puede, envía un embajador pidiéndole términos de paz. Ahora bien, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. No podrán seguirnos solo escuchando enseñanza y contemplando obras.
hay que enfrentarse a amargas persecuciones y dar prueba de este evangelio frente a un desencanto aplastante. Si no estáis dispuestos a renunciar a todo, no merecéis ser mis discípulos. Y si ya te has conquistado a ti mismo dentro de tu corazón, no debes temer esa victoria exterior que pronto deberíais ganar cuando el Hijo del Hombre sea rechazado por los altos sacerdotes y saduceos y entrando a las manos de los descreídos que se mofan. Si buscan honor y gloria, si tu mente es mundana, eres como la sal que ha perdido su sabor. Si no estáis dispuestos a beber conmigo esta copa, volváis a vuestro hogar en paz. Una y otra vez os he dicho que mi reino no es de este mundo, pero no me creéis. Y así Jesús y los 12 partieron y los siguieron unos 500 hombres. Y los apóstoles reflexionaron un poco, pero aún creyeron que el reino sería establecido con certeza en Jerusalén. Sección 3. La gira en Perea. Camino a Jerusalén hicieron una gira por el área que Abner y los 70 trabajaban. Jesús se encontró con Abner en Esbón y Andrés instruyó que no se interrumpiera la obra de los 70 por motivo de la fiesta de Pascua. Jesús les aconsejó que siguieran su obra sin prestar atención alguna a lo que sucedería en Jerusalén. Y también le aconsejó a Abner que le permitiese a las mujeres principales del cuerpo de mujeres que fueran a Jerusalén. Ya al momento de irse a Jerusalén lo seguían 200, los otros habían desertado. Los apóstoles sabían que Jesús iba a Jerusalén durante la Pascua, pero también sabían que ya el Sanedrín había difundido a todo Israel que Jesús sería condenado a muerte e instruyendo que quien lo viera lo entregara. Esta vez no estaban tan alarmados los apóstoles, pues la resurrección de Lázaro les había dado cierta certidumbre. Concluyeron que Jesús podía, en caso de emergencia, afirmar su poder divino y avergonzar a sus enemigos. Y esta fe en la supremacía espiritual de su maestro les daba valor. La mayoría de los apóstoles y muchos de sus discípulos más íntimos no creían posible que Jesús muriera. Sección número 4. La enseñanza en Libia. Después de la gira fue durante una noche en Libia que Simón Pedro y Simón Zelote habían conspirado para recibir unas 100 espadas y distribuirlas a quienes la hicieran y ocultarla bajo sus mantos. Pedro llevaba una espada esa noche de la traición. Al día siguiente, temprano antes que todos se despertaron, Jesús llamó a Andrés y le dijo: despierta a tus hermanos, tengo algo que decirles. Deseo advertiros que no pongáis vuestra confianza en la certidumbre de la carne, ni en la fragilidad de la defensa humana contra las pruebas que nos esperan. Vamos a Jerusalén, donde vosotros sabéis que el Hijo del Hombre ha sido condenado a muerte. Nuevamente os digo, el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los altos sacerdotes y líderes religiosos. Lo condenarán y luego lo entregarán en manos de los gentiles. Se mofarán del Hijo y lo escupirán y lo entregarán a muerte. Y cuando lo maten, no desmayéis, porque os declaro que al tercer día resucitaré. Cuidaos y recordad que os he avisado. Nuevamente quedaron pasmados. No podían aceptar esas palabras literalmente. No le hicieron preguntas, pero no despertaron a la realidad hasta después de la muerte de Jesús. Fue después que pudieron comprender sus palabras. Cierto fariseo simpatizante vino a decirle que huyera porque también Herodes lo andaba buscando, no tanto para matarlo, sino para desterrarlo, pues temía ejecutarlo. Jesús le dijo: Herodes prefiere que yo vaya a Jerusalén, pues no quiere manchar sus manos de sangre, como lo hizo con Juan. Y luego le dijo a los apóstoles: corresponde que yo vaya a la ciudad de la casa de mi padre. Y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. ¿Cuántas veces quise como una gallina juntar a los polluelos bajo mis alas, pero no me dejaste hacerlo? He aquí que tu casa pronto será desolada, querrás verme, pero no podrás. Vayamos a Jerusalén para asistir a las Pascuas y hacer lo que corresponde para satisfacer la voluntad del Padre en el cielo. Para los judíos, el tercer día era una expresión judía que significaba pronto. Cuando dijo que resucitaría el tercer día, lo dijo literalmente, pero ellos pensaron que quería decir que resucitaría el reino. No comprendían que Jesús conseguiría muchas cosas con su muerte, que antes no podía. Era la soberanía sobre el cielo, su universo y sobre la tierra. Los apóstoles eran estimulados por la resurrección de Lázaro.
pero Jesús lo era por el día de la transfiguración que le traían el salvoconducto del fin de su autootorgamiento y soberanía. Sección 5. El ciego en Jericó. El día jueves 30 de marzo, Jesús y sus apóstoles se acercaron a los muros de Jericó. Al acercarse a la puerta de la ciudad, se toparon con una multitud de mendigos, entre ellos Bartimeo, un hombre anciano y ciego desde su juventud. Él había oído hablar de Jesús y la sanidad del ciego Josías. Cuando supo que estaba en Jericó, ya se había ido a Betania. Y ahora estaba decidido a no permitir que Jesús entrara a Jericó sin apelar a él para que le restaurara la vista. Bartimeo, al escuchar la multitud, preguntó a uno de los mendigos qué pasaba y le dijo: está pasando Jesús de Nazaret. Bartimeo levantó la voz gritando y llamando a Jesús y diciéndole: ten compasión de mí. Algunos querían que dejara de gritar, pero el ciego insistió. Jesús, al escuchar el lamento del ciego, lo vio y dijo: traedme a ese hombre. Y así hicieron y se lo llevaron. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Quiero que me devuelvas la vista. Y Jesús le dijo: vete por tu camino, tu fe te ha sanado. Y recuperó la vista y permaneció junto a Jesús glorificando a Dios. Sección número 6. La visita a Zaqueo. Cuando entraron a Jericó era cerca de la puesta del sol. Al pasar Jesús frente a la aduana, Zaqueo, el jefe publicano y recaudador de impuestos, estaba por casualidad allí, y mucho deseaba ver a Jesús. Era muy rico y había escuchado sobre el profeta de Galilea. Zaqueo trató de abrirse paso para verlo, pero él era muy bajo de estatura. Estaba cerca del centro y no lejos de su casa. Para poder verlo, se trepó a un sicómoro y desde allí verlo bien. Y levantando Jesús la mirada, le dijo: apresúrate, Zaqueo, baja, porque esta noche he de morar en tu casa. Cuando escuchó esas palabras asombrosas, estuvo a punto de caer en su prisa para bajar y acercarse a Jesús, y expresó su gran gozo de que el maestro quisiera parar en su casa. La gente de Jericó se sorprendió de que Jesús consintiera morar con el jefe de publicanos. Y a un fariseo dijo: ¿podéis ver cómo este hombre ha ido a morar con un pecador? Jesús lo escuchó, miró a Zaqueo y sonrió para entrar. Pero antes Zaqueo dijo, subiéndose en un taburete: oídme todos, tal vez sea yo publicano y pecador, pero el gran maestro ha venido a morar a mi casa, y os digo que donaré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he colectado algo injustamente, lo devolveré 4 veces. Porque voy a buscar la salvación con todo mi corazón y aprender a hacer la rectitud ante los ojos de Dios. Y cuando Zaqueo terminó de hablar, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, y tú te has vuelto en verdad un hijo de Abraham. Y se alojaron con Zaqueo esa noche. Sección número 7. Al pasar Jesús. No dejaban de sorprenderlo las palabras compasivas de Jesús. Se puede cultivar la gracia, pero el donaire es el aroma de la amistad que emana de un alma saturada por el amor. La bondad siempre obliga al respeto, pero si está vacía de gracia, muchas veces rechaza el afecto. La bondad es universalmente atrayente, solo cuando está acompañada de la gracia. La bondad es eficaz solo cuando es atrayente. Jesús comprendía a los hombres y por eso podía manifestar compasión genuina y comprensión sincera, además de los que amaba sinceramente. Su compasión era ilimitada, pero su comprensión era práctica, personal y constructiva. Él podía ministrar a las almas atormentadas sin acrecentar en ellas la compasión de sí misma. Podía ser un amigo leal debido a su notable discernimiento. Conocía el corazón y la mente de los hombres. Nunca estaba deprisa, tenía tiempo para consolar y al pasar hacía que todos se sintieran cómodos. Era un oyente encantador. No era impertinente, escudriñando las almas de sus asociados. Cuando ministraba, los ministrados se sentían en confianza, porque veían en él que tenía fe en ellos. Inspiraba autoconfianza profunda y un robusto coraje a todos los que disfrutaban de una asociación con él. Amaba mucho y muy sabiamente a los hombres, pero no titubeó ser severo cuando la ocasión requería disciplina. Siempre estuvo dispuesto a interrumpir un sermón o detener a la multitud por la necesidad de una sola persona. Dispensaba salud y esparcía felicidad en una forma natural y llena de gracia mientras viajaba por la vida. Caminaba haciendo el bien. Sección número 8. La parábola de las minas. Esa noche estuvieron sentados con Zaqueo y su familia enseñando el evangelio. Y salieron al día siguiente al mediodía. Y mitad de camino se detuvieron a almorzar y mientras pasaba una multitud que iba para Jerusalén.
La parábola de las minas fue relatada exclusivamente para los apóstoles y fue basada en la experiencia de Arquelao y su intento fútil de tomar las riendas del reino de Judea. Jesús dijo: «¿Creéis que el Hijo del Hombre va a Jerusalén para recibir un reino? Pero yo os declaro que estáis destinados a sufrir una desilusión. ¿Acaso no recordáis la historia de cierto príncipe que fue a un país lejano para recibir un reino? Pero aún antes ya los ciudadanos del lugar lo habían rechazado en su corazón y enviaron una delegación tras él diciendo: no toleraremos que este hombre reine sobre nosotros. Así como este rey fue rechazado, también lo será el Hijo del Hombre. Nuevamente os declaro que mi reino no es de este mundo. Pero si el Hijo del Hombre hubiese sido recibido por el gobierno espiritual de su pueblo, este Hijo habría aceptado tal reino de las almas de los hombres y habría reinado sobre tal dominio de corazones humanos. Pero aunque ellos rechacen mi gobierno espiritual, yo retornaré nuevamente para recibir de otros el mismo reino del Espíritu que ahora me niegan. En otra época, lo que ahora rechazan los hijos de Abraham será recibido y exaltado. Ahora, como el noble rechazado de esta parábola, llamo a mis 12 siervos, los mayordomos especiales, dándole la suma de una mina. Y os advierto que cumpláis bien con mis instrucciones de diligente comercio con vuestro fondo fiduciario durante mi ausencia, para que tengan algo con que justificar vuestra mayordomía cuando yo retorne y os pida cuenta. Cuando estos mayordomos fueron llamados, el primero dijo: Señor, con tu mina yo he hecho 10 minas más. Y el amo dijo: bien hecho, te daré autoridad sobre 10 ciudades. El segundo: he producido 5 minas más. Bien hecho, gobernarás 5 ciudades. Y así hasta llegar al último, quien le dijo: he aquí tu mina, la he guardado celosamente en una servilleta. Así hice por miedo y creyendo que fueras irrazonable, viendo que tomas donde no pusiste y ciegas donde no sembraste. Y le dijo: siervo infiel, al menos con el banquero hubieras obtenido intereses. Y quitándole la mina se la dio al que tenía 10. Y dijo: al que tenga más, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo poco que tenga se le quitará. Los apóstoles reflexionaron en esta parábola y la diferencia con la anterior de los talentos. Natanael resumió el significado así: 1. Eres responsable de cumplir hasta donde las habilidades te llegan. 2. El que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande y viceversa. Número 3. A menos fidelidad, menor recompensa. Y número 4. A igual fidelidad, igual recompensa, aun cuando hay menos oportunidad. Y partieron así a Jerusalén. Y hasta aquí este documento. Los espero en el próximo.